Ok, mis hermanos, pasamos al platillo, al plato fuerte, ¿verdad? Deduzco, hermano, que con este tema, dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No sé si mi hermano irá a tocar ese tema, lo que sí sé es que mi hermano va a hablar acerca de elegir pareja en matrimonio. En los modelos que nuestro hermano está trayendo a las clases, modelo de Dios para la vida cristiana. Con nosotros, nuestro hermano Rolando, que estamos ávidos de escuchar esa clase el día de hoy, la tarde de hoy. Yo sigo diciendo. Gracias. Muy buenas tardes al pueblo de Dios, bendiciones de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos primeramente a hacer una prueba técnica aquí. Hay algunas cosas que no sabemos. El contenido sí, a ver. La tecnología es tan hermosa, no será necesario el plan de emergencia. El hermano Carlos Concepción no me avisó que tenía que imprimir una vez más. Así que, sí. Vamos a ubicarnos acá. Listo. El modelo de Dios para la vida cristiana es la serie que estamos estudiando los días miércoles. Queríamos saber si el control no funcionaba, aunque no estuviera exhibido acá. Y funciona. Así que alguien pensó en ese problema si alguna vez se daba. Excelente. Hay gente que piensa en todo. Y me decía la hermana, pero ¿tiene que tener la clase ahí? Yo, sí. Es que no me la sé de memoria. No me la sé de memoria. Quiero compartir con ustedes el tema que hemos estado desarrollando este día para seguir analizando cuál es el modelo de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En la clase anterior, ya quizás no la recuerden mucho, pero está ahora en video, así que la podemos consultar. Estábamos hablando acerca del modelo de Dios para el hogar, específicamente los hijos. Y hoy vamos como a retroceder un poco, porque ya habíamos hablado de esposo, habíamos hablado de esposas, hablamos de los hijos, pero ahora como que vamos a regresar a lo primero que tiene que suceder para que haya esposo y esposa y luego hijos, que es el matrimonio. Específicamente el tiempo donde surgen tantas preguntas y tantas dudas que generalmente se responden en la clase de jóvenes o se responden en la consejería, pero hoy nosotros lo vamos a traer a esta lección porque está dentro de los aspectos de Dios que está queriendo que nosotros aprendamos para poder respetar su modelo y recibir las bendiciones de seguir su modelo. Permítanme colocarme esto. A ver. Listo. Para que salga muy claro para los hermanos que no pueden estar con nosotros, pero que están conectados ahora mismo también aprovechando la lección. El modelo de Dios para elegir un matrimonio. Nunca en la historia ha habido un momento en que este tema necesitara tratarse o necesitara abordarse con más urgencia que ahora. Hace más de 70 años llegó algún grupo de hermanos predicando en Latinoamérica, evangelizando como lo hicimos en nuestra actividad, convirtiendo por primera vez personas al cristianismo. Hace más o menos ese tiempo, 70 años, 60, 70 años, se convirtieron los primeros cristianos en nuestro país, por lo menos. No sé en el resto de la Latinoamérica, pero en nuestro país. 70 años. Y en 70 años no nos hemos podido organizar con el modelo de Dios para la iglesia, el modelo ideal, el modelo que quiere Dios en el liderazgo. Así que hemos tenido que utilizar lo que usaron las iglesias de Cristo en el Nuevo Testamento mientras que no tenían ancianos. Que todos los varones fieles que se están preparando en la palabra puedan dirigir. Pero ese no es el modelo ideal de Dios. El modelo ideal de Dios son los ancianos. Y cuando haya ancianos, ya más ninguno de nosotros, mire lo que hemos hablado a veces, ¿no? Las hermanas dicen, pero
¿Por qué nosotros no podemos decidir también? ¿Por qué no podemos participar en las decisiones? Es que cuando hay ancianos, ni él, ni yo, ni él participan en las decisiones. Es que esto no se trata de machismo, no se trata de hacer menos a la mujer, se trata de que nadie debe decidir que no sea anciano de la iglesia. Y si hay dos, son ellos dos y nadie más. Y los varones nos tenemos que sujetar a esas decisiones. Ese es el modelo de Dios para la iglesia, para la organización de la iglesia. Pero en 70 años no hemos podido llegar allá y seguimos deficientes. Y decía hace un tiempo, y lo vuelvo a recalcar hoy, gran parte de la culpa recae sobre el entendimiento de esta gran institución que se llama el matrimonio. Muchos están contrayendo matrimonio, se están dando matrimonios con mucha frecuencia, pero no han considerado la seriedad, o no hemos considerado la seriedad de este compromiso. Claro, Hebreos 13:4 dice que sea honroso en todos el matrimonio, sí. Así que es honorable y es justo que los jóvenes quieran casarse porque Dios lo ha dicho que es así. Dios instituyó el matrimonio allá en el jardín del Edén. Y a partir de allí, desafortunadamente, a pesar de que Dios enseñó desde el principio su modelo, sus reglas, su manera de hacer las cosas, el hombre desafortunadamente, al elegir un compañero de vida, no siempre lo hace según el consejo de Dios. Se deja llevar por un montón de motivos o por un motivo incorrecto. El que dicta la sociedad, el que le dictan sus padres, el que le dictan sus amigos, el que le dicta su corazón. Sí, ese del que la Escritura dice, engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Decía un predicador que a veces le echamos mucho la culpa a Satanás y a veces Satanás vuelve a ver así como el tipo del meme, echar la culpa a mí. Sí, pero elegir pareja lo hiciste tú. Otros tratan de justificar su decisión diciendo que es Dios quien le ha puesto a esa persona en el camino. Pero si es Dios, entonces Dios tiene la culpa cuando los matrimonios fracasan. Porque Él puso a esa persona carnal, no afectuosa, no respetuosa, infiel, abusiva, viciosa en su vida. ¿Me va a decir que Dios eligió una persona así para dársela a usted? Porque Dios quería que usted fracasara en su vida sentimental y hogareña para que luego ese fracaso se trasladara a la iglesia, deteniendo a la iglesia de llegar a donde tiene que llegar. Porque todos nuestros fracasos, lamentablemente, no solamente nos afectan a nosotros, sino que cuando decidimos mal en el matrimonio, terminamos perjudicando a la iglesia. La iglesia se convierte en una de las víctimas de nuestra decisión. Porque las actitudes, las mentalidades, el mal ejemplo, se trasladan de la casa acá. No somos diferentes aquí que como somos allá. Las malas decisiones en ese ámbito afectan en todos los niveles. En general, las decisiones respecto a casarse se toman muy, pero muy temprano en la juventud. Y eso explica muchísimo el por qué nos equivocamos tanto en esto. Porque durante ese periodo todavía estamos madurando. Todavía estamos aprendiendo qué es la vida. Y aún, ¿qué es la vida cristiana? Todavía lo estamos aprendiendo, todavía no lo dominamos. Entonces decía el otro día, si usted dice, a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿por qué firma un documento que dice que usted voluntariamente va a reconocer a un hombre como su Señor y que a él le tiene que obedecer? Obedecer. No son iguales en autoridad. Él dice y usted ejecuta.
esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Lo contrario es pecado. Pecado. Y nadie, ni la adoración de nadie llega al trono de Dios si no le está obedeciendo a su Señor, que es el representante de Cristo en su casa. Así no sea perfecto. Pero es quien Dios dijo que es la cabeza de ese hogar. La cabeza. Y en el Nuevo Testamento, Cefas, cabeza, incluye el cuello y lo que nosotros llamamos cabeza. Así que el chiste de él es la cabeza, pero yo soy el cuello, no encaja en el Nuevo Testamento. Tanto la dirección de la cabeza como la cabeza misma, todo pertenece a ese término, cabeza. Entonces, ¿para qué firma? ¿Para qué firma? ¿Para mandar usted? ¿Para pecar? ¿Para ofender a Dios? ¿Para blasfemar contra el modelo de Dios? ¿Para irse a la condenación? Porque puede pasar 20 años en la iglesia. Si usted no respeta el modelo de Dios, lo que le espera es el infierno. Quien no respeta el modelo de Dios en la adoración, por ejemplo, metiendo instrumentos de música, ¿a dónde va? A la condenación. El que no respeta el modelo de Dios en cuanto a la organización de la iglesia, por ejemplo, poner papa, cardenales, obispos, se va a ir a la condenación. El que no respeta el modelo de Dios en cualquier ámbito donde se aplique ese modelo, se irá a la condenación. Eso incluye el que usted no acepte que esa persona que está en casa es su Señor y que el sí de Él es sí, aunque el suyo sea no. Su no al bolsillo y a obedecer. Punto. Si no, no firme. No firme, pero tomamos decisiones porque, otra vez, y lo vamos a ver hoy, en realidad me casé porque como quería fornicar, para no fornicar mejor me casé. Me casé porque ya no aguantaba a mi mamá, entonces para vivir lejos de mi mamá me fui a vivir con un hombre, para hacerle sentir a ese hombre la misma vida que mi mamá me hacía sentir a mí. Porque resulta que yo pensaba que el problema era mi mamá y el problema era yo. Ahora él tiene una tragedia de vida hasta que la muerte lo separe. Los motivos que nos llevan muchas veces a casarnos no son santos y no están de acuerdo al propósito de Dios. A ver, yo estaba alabando esto y ahora no, vamos a ver. Bueno, por lo menos me sirvió en la parte que no me sabía de memoria. Vamos a ver algunas preguntas importantes que una persona debe considerar a la hora de elegir una pareja para casarse. Preguntas que probablemente para algunos ya sea tarde hacérselas. Pero veo muchos rostros en esta tarde, bendito sea Dios, que todavía pueden hacerse y responder estas preguntas a tiempo para tomar la mejor decisión. ¿Eres más o menos igual al otro socialmente? ¿Qué queremos decir con esto? Ya sé qué es lo que pasa, ya descubrí. Si no haraseis comino villa, no habréis descubierto el enigma. ¿Qué queremos decir con ser más o menos igual al otro socialmente? Que un ermitaño y una relacionista pública van a fracasar. Van a llevar la vida del otro a la amargura total. Porque el ermitaño morirá siendo ermitaño y la relacionista pública morirá siendo relacionista pública. Elegir una persona sobre una base distinta a lo que es nuestra naturaleza, lo que es nuestra esencia, es cometer un error, es no ser sabio. Porque todos nosotros podemos cambiar actitudes, pero no podemos cambiar nuestra esencia. Nuestra esencia siempre irá con nosotros. Entonces, si mi esencia es tener una relación fluida con todas las personas de una manera muy abierta, constante, alegre,
Pero me busco una persona que no quiere que le enfoque la luz, que no quiere estar en cada fiesta, en el buen sentido de la palabra fiesta, que no quiere estar en cada reunión social, que no va a ir a un lugar y va a ser como dicen, el alma de la fiesta o la alegría de la fiesta. Entonces lo voy a forzar a él a vivir constantemente experiencias que para él son duras, bochornosas, difíciles, y mostrará actitudes que harán sentir mal a mis amigos, que harán sentir mal a mi familia. Porque quizá en mi familia aprendimos a ser así, a ser abiertos, conversones, amistosos, entrones decimos aquí en nuestro país. Pero justo me busco a alguien que detesta todo eso. Entonces cuando trato de llevarlo a él allá, le causa amargura. Y si él me ata a su carácter ermitaño, el triple de amargura. Porque es más duro para el que es muy social adaptarse al ermitaño. Es mucho más duro. Entonces, verdaderamente lo estamos meditando, jóvenes, lo estamos pensando. Esta sería una de las preguntas clave en este ámbito. Número 2. Ya me di cuenta que no descubrí, sino que vamos a tener que hacer un proceso aquí. 2. ¿Son ambos de mentalidad estricta con respecto a los grandes ideales? A veces nosotros elegimos personas, o se llega a dar el caso de que elegimos personas que consideran que una vez al año no hace daño. Y en cambio nosotros somos personas que tratamos, no somos perfectos, pero tratamos de vivir con respeto a lo que hemos aprendido que es bueno y lo que es malo. Y para nosotros es negro y blanco. No hay gris, no hay un permisito. Me decía una hermana en una ocasión, esposa de un líder, no aquí, quiere decir, hermano, que de 52 semanas al año, yo no puedo tomar un domingo para ir a la playa. Uno. Le dedico 50 y tantos al Señor, o no sé cuántos domingos tiene el año. Y yo no puedo agarrar uno para ir a hacer otra cosa, algún día. Que bueno, seguimos a un Señor, lo reconocimos como tal, que dice, el que ama más padre, madre, mujer, hijos, casas, hermanos, hermanas, aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Y si alguno pone la mano en el arado y mira atrás, ya no es digno de mí. Ahora, tomando en cuenta ese pasaje, o esos dos pasajes, más bien yo le pregunto a usted, cuando usted elige ir a esa playa y no venir a honrar a su Señor, ¿lo está amando más o lo está amando menos? Bueno, creo que menos. Listo. ¿Cuál es el resultado? No somos dignos de Él. Entonces hay que revisar nuestras prioridades y hay que revisar el voto, el compromiso que nosotros hicimos. Quizás nos apresuramos. Quizás cuando dijimos, sí, voy a bautizarme, nos apresuramos. Todavía estamos a tiempo. Suena duro, pero Jesús dijo, que ¿acaso queréis iros también vosotros? A los apóstoles les dijo, es muy duro obedecer, es muy duro hacer las cosas como pide Dios, pues ahí está la puerta, pueden irse. Y eran sus apóstoles. ¿Qué nos dirá a nosotros? Cuando lo aplicamos al matrimonio es lo mismo. Si nosotros hemos sido formados, hemos estudiado la palabra y nos hemos dado cuenta de que debemos vivir con el más alto ideal, debemos vivir según vivió Cristo, debemos andar en la luz.
pero buscamos una persona en el mundo, por lo cual sabemos de antemano que algunas veces tendremos que ceder para hacer cosas contrarias a los principios cristianos. También sabemos que cuando vengan los hijos, esa persona va a tomar a esos hijos y también les va a enseñar a hacer cosas y va a violar a través de ellos muchos principios cristianos. ¿Pero qué hacemos? Decidimos casarnos a pesar de ello. Además, amados hermanos, otra pregunta sumamente importante a la hora de casarse es: ¿qué pasa con la diferencia en la edad? ¿Es importante? Es muy importante. Es muy relevante. ¿Por qué? Porque habrá un nivel de madurez en uno y habrá otro nivel de madurez en la otra parte. Porque llegará un tiempo en que físicamente las fuerzas empezarán a abandonar a uno, mientras en el otro estarán todavía bastante conservadas. Porque verán la vida muchas veces de maneras distintas, muy distintas. Y habrá conflictos. Entonces, ¿es importante la diferencia de edad? Sí, es muy importante. Por lo menos hoy día. Porque hace muchos años, cientos o miles de años atrás, no era importante. De hecho, la gente se casaba prácticamente con menores de edad. Hombres muy maduros se casaban con menores de edad. Pero era otra formación. No había los teléfonos que tenemos hoy. No había internet. No había universidades, por lo menos en nuestro entorno. O no íbamos, no podíamos ir. La mujer no trabajaba en calle. La mujer no sacaba título profesional. Muchas cosas a través de los años han cambiado. Por lo tanto, lo que antes no era un problema, hoy es un problema. Hoy es un problema. Entonces, ¿es importante esa pregunta? Sí, es importante. ¿Qué tan maduro? Si hay una diferencia de 10 años aquí, de 15 años aquí, ¿qué tan maduro soy yo para casarme con una persona que es 10 años o 15 años mayor que yo? ¿Qué tan maduro soy? Porque aquí entra también un tema relativo. Hay personas que tienen 30 años y tienen una mentalidad de niño. Y hay personas que tienen 18 años y piensan como una persona mucho más adulta. Así que no hay una regla específica que diga si hay más de 5 años está mal. O lo máximo que se puede haber de diferencia es 15 años o 17 años o 25 años. No hay una regla. Pero sí debería preguntarme yo, ¿la diferencia física en edad también se refleja en nuestra madurez? Porque si es así, va a haber problemas. Hay una alta probabilidad de que haya problemas. Por eso es un tema que debe resolver cada uno según sus propias circunstancias. Otra pregunta es, ¿alguno de ustedes se ha divorciado? Porque si se ha divorciado, debe leer Mateo 5:32, Mateo 19, 1 al 9, o hasta el 12, y preguntarse, ¿estaré yo en alguna condición de las que explican estos pasajes? Porque en esos pasajes se habla de alguien que se divorcia y se vuelve a casar y adultera haciéndolo. Pero al especificar quién es el que adultera al volver a casarse, también especifica quién no adultera cuando repudia a su cónyuge y se casa nuevamente. Entonces, ¿en cuál estoy yo? Si ha habido divorcio en mi pareja o me he divorciado yo, ¿cuál es mi condición o cuál es mi situación? De acuerdo a estos dos pasajes. Otra pregunta, ¿es él o ella considerado o considerada por aquellos que lo o la conocen como alguien confiable o como alguien dado o dada a mentiras astutas, ingeniosas? Porque cuando sabemos que alguien es considerado por todos confiable, nosotros podemos, como se dice popularmente, meter las manos al fuego por esa persona. Cuando
le hemos visto, o cuando la gente dice que es astuto o astuta mintiendo, luego nos preguntamos hasta qué punto, hasta engañarme incluso a mí, sabiendo yo que tiene esta capacidad o que tiene este defecto, para no decirlo de manera positiva. Porque si la respuesta es la segunda y yo tomo la decisión, nunca mi mente descansará. Porque siempre me estaré preguntando, ¿esto será una verdad o será una mentira? Otra pregunta importante o otras cosas que debemos considerar cuando hablamos. La computadora se está comportando de manera extraña, como si la estuvieran operando de otro lado. Bueno, si alguien lo está haciendo, que me dé buen material para lo que vamos a seguir viendo. Algunas preguntas importantes a considerar, otra como esta: han sido novios durante un buen tiempo y han compartido lo suficiente como para saber que se conocen bastante bien. Y aquí otra vez tengo que aclarar, como con el tema de la edad. No hay un tiempo que yo le pueda decir, bueno, en 2 años se conoce bien la gente, en 10 años se conoce bien la gente. El hermano Pablo y la hermana Kristen, creo que compartieron como 10 años. No debo dar estos datos porque no estoy seguro, pero creo que fue como una década para conocerse. Y hoy ninguno ha descubierto algo relevante, sorprendente en el otro, porque se conocen muy, pero muy bien. Ahora, otras personas son tan intuitivas unas y abiertas las otras, que se pueden conocer en muchísimo menos tiempo. Va a depender de qué tipo de personas están componiendo la pareja. Si usted es muy reservado, usted no expresa lo que siente, usted no expresa lo que cree, claro que la otra persona tendrá que vivir adivinando. Entonces podrán pasar 20 años y no podrá entenderlo. Si le habla por telepatía, no podrá conocerlo, entenderlo. Tenemos que ser expresivos y también tenemos que ser honestos y abiertos en nuestra manera de actuar, para que la otra persona pueda saber realmente a lo que se atiene. Lamentablemente, durante este tiempo que se menciona aquí, generalmente lo que pasa es que fingimos y hacemos ver que somos más sociables de lo que en realidad somos, hasta que comemos lo que en realidad no comemos, de que nos cae bien la gente que no nos cae bien, sobre todo en la familia del otro, hasta que llega el momento en que firmamos, sentimos que tenemos ya segura la situación, entonces manifestamos cómo somos. Hemos mentido, hemos engañado, hemos sido hipócritas, y si creemos que nos salimos con la nuestra, no, hemos arruinado una vida y hemos arruinado la nuestra también, porque no hay una pareja que arruine, un cónyuge que arruine al otro, que no se arruine a sí mismo, porque ya no son dos, es una sola carne. Cuando le haces daño al otro, te haces daño a ti mismo. Y cuando hay otras personitas involucradas, todavía mucho más daño a ellos que a ustedes dos. Otra pregunta importante es: ¿están ambas parejas de padres a favor del matrimonio? ¿Y por qué esta pregunta? Porque cuando uno se casa, decía un maestro de la Biblia, uno cree que solamente se casa con la persona que uno ha elegido. No, uno se casa con la persona y se casa con la familia de la persona. Eso será algo que usted nunca podrá quitar de en medio, que tampoco lo tiene que hacer. Pero cuando uno se casa, tiene que considerar quiénes son los hermanos, quiénes son los papás, quiénes son los tíos, quiénes son los primos, quiénes son las abuelas, quiénes son los abuelos, porque esas serán las personas que van a tener que ver con nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos hasta que la muerte nos separe. Es una realidad. La pregunta es, ¿ya consideré eso? A veces
queremos, según nosotros, llevarnos a la oveja blanca de la familia. Elegimos en un entorno que ya sabemos cómo es y decimos que nosotros nos estamos llevando a la oveja blanca de la familia. ¿Y si no? Porque la probabilidad es de 1 en 1000 de que te estés llevando a la mujer virtuosa que criada en todo ese entorno es totalmente diferente. Porque hay dos cosas. O la persona puede haber absorbido lo que aprendió con su familia, como las hijas de Lot. ¿Qué hicieron las hijas de Lot cuando vieron que todas las ciudades habían sido destruidas? No había sido destruido el mundo. Solamente fueron destruidas 5 ciudades de todo el mundo. No tenían excusa para hacer lo que hicieron, pero ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con su padre y fueron embarazadas por su padre ebrio. ¿Dónde aprendieron eso? En Sodoma y Gomorra. Habían hecho antes de eso algo malo. Bueno, dice la Escritura, dice su propio padre, que eran vírgenes. Y se las iba a entregar al pueblo. ¿Se acuerdan cuando iban a violar a los visitantes? Les dice, no, yo tengo mis hijas que son doncellas. Así que hasta donde le constaba a Lot, ellas no habían hecho alguna cosa, una barbaridad. Pero el germen de la inmoralidad, de la perversión, estaba en su cabeza. Y en el momento que tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Porque el germen estaba ahí. A veces queremos aislar a la persona de lo que es o ha sido su familia y no es así. Porque una es que la persona haya absorbido eso y luego lo va a poner en práctica. 2, que la persona haya sido muy dañada, suponiendo que la persona no haya absorbido eso, más bien haya estado en contra de la forma de actuar de su familia, pero pudo haber sido muy dañada o muy dañado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él tenga un hogar o ella tenga un hogar, ella va a reflejar en su hogar la reacción a cualquier cosa que a ella se le parezca a sus experiencias anteriores. Cuando haya una discusión, va a reaccionar, va a sobrereaccionar, porque inconscientemente ella lleva en su cabeza que sus padres discutían de esa misma manera y se divorciaron o se pegaban. Eso está ahí, el daño está ahí. Por lo tanto, cuando llegue el momento del conflicto, ella va a querer abandonar la vida matrimonial. Va a querer abandonar la casa porque inconscientemente le está diciendo la información que desde niña grabó esto termina en divorcio, esto termina en golpes, esto termina en lo que yo siempre viví, aunque no sea realmente así. Si vio lo que decía de la desobediencia de las pequeñas Jezabel, donde Acab simplemente es un peón que se mueve hacia donde Jezabel diga, las pequeñas Jezabel tuvieron una Jezabel primero de modelo en su hogar, sea su mamá, sea su tía, sea su abuela o sean las 3 líneas por igual. Cuando llegue al matrimonio, ella no va a ser algo distinto a lo que vivió. Recuerden que leíamos en Mateo 10 que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es mayor que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y a veces hay personas que nos entrenan a través de un estudio, pero otras nos han entrenado desde chicos o desde chicas en la primera escuela de la vida. Y la más influyente después de la iglesia, si nosotros verdaderamente nos convertimos al Señor. Si no nos convertimos al Señor, el hogar entonces será la primera y más decisiva escuela en nuestras vidas. Piénsalo. ¿Cómo está la situación familiar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué será? Hay algo que saben esos padres. A veces los padres no están de acuerdo con un matrimonio y el futuro yerno lo que piensa es, como vemos tantas películas, ¿no? Como Romeo y Julieta, no importa.
si morimos en el intento. Pero no permitamos que nuestras familias nos desunan. Y quizá nuestras familias saben quiénes somos realmente. Y dicen, no le voy a entregar a mi hija porque esta muchacha, la verdad, he fracasado con ella y le va a arruinar la vida a ese muchacho. O al revés, yo sé que mi hijo no es una persona que merece una buena mujer como ella. Por lo tanto, me voy a oponer. Pero claro, no le voy a decir a él que he fracasado a ella, que he fracasado con mi hijo y que le voy a dar a una persona que la va a arruinar emocionalmente y espiritualmente. No, pero me voy a oponer al matrimonio. A veces sabemos por qué se oponen. Habría que ver por qué. Y no simplemente llevar la contraria porque queremos ser Romeo y Julieta o repetir la historia. Creo que no era ni historia, era una leyenda. Otra pregunta. Aquí hay alguien que se va a molestar que yo toque este punto, pero es necesario. Cuando usted se va a casar con alguien, usted tiene que preguntar cómo anda su salud física. Y parece de pronto algo, oye, esto está como chistoso, que yo pregunte cómo está su salud física. Mire que no es tan chistoso, porque los que se han casado saben que cuando uno va a firmar, ¿qué hace el gobierno? El gobierno le exige ciertos exámenes antes de casarse. ¿Por qué el gobierno lo hace? Hermanos, porque hay situaciones genéticas, cuestiones de la sangre, que hay personas que aunque se amen, físicamente se podrían hacer daño si se combinan como pareja, o peor, el gobierno trata de proteger a la descendencia, porque hay niños que nacerían con problemas, o sea, la probabilidad de que nazcan con retraso, con mutaciones, con daño cerebral, es muy alta en personas que se combinen de cierto tipo de sangre o con cierto tipo de enfermedades. Y el gobierno tiene el deber de advertirte y decir, pues lamentablemente, por mucho que se quieran, por mucho que se amen, si se casan, tendrían que decidir no tener hijos. ¿Podrían aceptar vivir una vida así? Y bueno, a veces algunos dirán sí, luego se arrepentirán y en el hombre la decisión es irreversible. Ahora, si la persona está bien físicamente, no, pues es un joven, es deportista o es personal de salud, oye, está más bien en salud, pero ¿cómo está la salud emocional? ¿Cómo está la salud emocional? ¿Es una persona estable o es una persona con mucha irregularidad en su ánimo, con mucha irregularidad en su manera de tratar? Por ejemplo, ¿acaso es usted afectuoso y ella no? ¿O al revés? Porque eso va a ser un problema. Usted va a ser considerado alguien empalagoso y usted va a considerar a esa otra persona como un hielo. Entonces, ¿por qué firmar con alguien que no es tan afectuoso como nosotros? Tercero, dentro de esta misma pregunta, ¿esta persona se mantiene peleando con sus padres o con otras personas? Porque si lo hace, me está demostrando, como decía yo en mi experiencia, que para algunas personas pelear es un deporte y compiten como el mejor. No hay Pacquiao, no hay Irving Saladino, no hay Usain Bolt, no hay Cristiano Ronaldo, no hay Lionel Messi, mejor que ellos en la competencia de lo más divertido, lo más entretenido, lo que a mí me llena es pelear. Si yo veo que pelea constantemente con sus padres, hay una probabilidad altísima, casi perfectamente equivalente, de que lo va a hacer cuando estemos en matrimonio. Hermanos, estudios psicológicos, científicos, de consejería espiritual, han concluido todos lo mismo. Nosotros vamos a reflejar en el matrimonio
lo que nosotros vivimos en el hogar, sea consciente o inconscientemente. Si yo escucho a cada rato, no, que me peleé con mi mamá por tal cosa, ok. Al día siguiente, no, que estaba discutiendo ahí con mi mamá porque, ok. Y al tercer día, sí, pero lo que pasa es que mi mamá es insoportable porque tal y tal cosa. Ya usted vaya preocupándose porque le está diciendo que va a ser así todos los días hasta que la muerte lo separe. Por lo menos en cuanto a la mamá, algún día ella se va a independizar, pero de usted, caballero, no se puede independizar nunca más, ni usted de ella. Así que lo de la mamá se puede resolver fácil, lo del papá se puede resolver fácil. Con usted, muy difícilmente. Solo con el poder de Dios y mucha humildad, pero muchas veces no la hay. Otra pregunta, ¿está él o ella libre de celos y sospechas? Cada uno de ustedes, bueno, esta es otra pregunta ya que entra en otro ámbito, pero dice la primera, ¿está él o ella libre de celos y sospechas? ¿O permanentemente vive pensando que usted va a hacer algo en esa línea contra él o contra ella? Si la persona le está avisando, no, mire, lo que sí le digo yo, jovencito, jovencita, es que yo sí soy celosa o yo sí soy celoso. Le está diciendo, yo nunca estaré seguro del amor suyo. Nunca le creeré las cosas que usted me dice. Recuerden que les hemos dicho siempre, traduzca. Si usted traduce, usted se daría cuenta de los horrores que a veces la gente le dice. Pero traducimos mal porque tenemos el aparatito mal. La persona dice, mire, quiero decirle, Carlos, que yo soy muy celosa. Y Carlos dice, oh, o sea, que ella cuida lo suyo. Ay, así yo quería una, que pelee por mí. No, eso no es lo que ella le está diciendo. Ella le está diciendo, nunca estaré seguro de que usted me ama, segura de que usted me ama. ¿Usted sabe lo que es eso, lo que le está diciendo? Cada vez que usted no me conteste el teléfono, cada vez que usted no me responda una llamada, cada vez que usted salga de la casa, yo estaré casi segura que usted anda en una vuelta, señor Carlos. ¿Se casa conmigo? Dice Carlos, sí. Así quería yo una, que me peleara, que protegiera lo suyo. Pero si lo traducimos como suena, si la persona nos dijera así, mire, yo quiero casarme con usted, José, pero solo quiero advertirle que yo nunca estaré seguro de que usted me ama. Nunca estaré segura de que yo soy la única para usted. Y siempre estaré pensando que usted en alguna vuelta mala anda. Si nos dijeran así, firmaríamos, seguiríamos en ese noviazgo. Si no tenemos un problema psicológico, seguro no. Vamos a terminar todo allí, mejor por las buenas. Y le recomendaríamos algún buen psiquiatra. Pediríamos una beca. Cada uno de ustedes tiene una actitud saludable hacia el sexo, o la persona ha visto muchas películas y quiere venir a golpearme. Piensa que yo soy una bolsa de estas con las que practican boxeo. Me viene con esas ideas y dice, mira, a mí me gusta eso. Golpear así. Cuando yo veo sangre es que yo me siento realizado, realizada. Yo firmaría a usted si la persona le dijera eso. Muchas veces lo hacemos y ni siquiera estamos seguros de qué piensa la persona respecto a esto. Y si la persona cree en eso de los matrimonios grupales, ¿no? Van a una sesión y se intercambian las esposas, ¿no? Todos allá. ¿Estaría dispuesta usted a eso? ¿Sabe si esa persona tiene esa mentalidad? ¿Sabe si la persona es pedófila, que le gustan los niños? Imagínese casarse con alguien que le guste tocar a los niños o le guste tener relaciones con los niños o algo cercano a eso. Voy a tener hijos con esa persona y los voy a dejar solos con esa persona y que los bañe y que los vista, sabiendo yo que me dijo desde el noviazgo o que a mí me advirtieron personas que lo conocen que tiene esos pensamientos. Si es adicto a la pornografía.
Siempre va a querer hacer conmigo cosas para las que yo no soy apta, para cosas que ya escapan, que no me puedo meter mucho a ese tema porque en la intimidad hay muchas cosas que están dentro de la libertad y decisión de cada quien, pero hay otras cosas que entran en un ámbito que viola principios bíblicos. Claro, hoy nosotros no estamos específicamente hablando de este tema, por lo tanto no vamos a dar detalles, pero sería una pregunta, como estamos viendo, muy interesante que hacer. Entonces, amados, ciertamente Dios quiere que los hombres se casen. El apóstol Pablo dijo que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. También dijo el apóstol Pablo que nosotros debemos resolver ese deseo, ese ímpetu natural que tenemos por estar con una persona del otro sexo a través del matrimonio. Dijo el autor de Hebreos, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Dios inventó el matrimonio. Así que Él no va a estar en contra de que la gente se case. Al contrario, es una ley de parte de Él que el hombre no debe estar solo. El hombre debe estar con su pareja. Debe criar hijos. Y todo esto, decía, redunda en la iglesia, pero no de cualquier forma. No en cualquier momento. No con cualquier persona. Miren las preguntas que hemos visto hoy, y no son todas. Esta lección todavía puede tener 1 o 2 sesiones más. Hay mucho que discutir, mirar, considerar y analizar antes de tomar esa decisión. Luego nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no está organizada? ¿Por qué hay hogares que están fracasando tanto? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo? Porque nosotros, no hay otro culpable, no es Dios, no es ni siquiera el diablo, no, nosotros nunca hemos evaluado verdaderamente la decisión. Una de las decisiones junto con el bautismo más relevantes y con mayores consecuencias que podemos tomar en la vida. Entonces, padres, todavía tenemos hijos que no se han casado. Líderes, tenemos jóvenes que todavía no han tomado esa decisión. Esto hay que enseñarlo, enfatizarlo, para que no más se cometan errores del tipo que hemos considerado esta tarde. Que el Señor les bendiga.